hoy vamos a hacer un programa diferente. Hoy vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas. Aquí me pregunta una Mireya Berrío. ¿Cuánto debe ser el pH del fermento para hacer suero larense? Bueno, fíjate. El suero larense es un fermento, pero el suero larense se utiliza, si lo vas a utilizar para hacer queso artesanal, ¿verdad? Debe tener un pH entre 4 y 5. Ahora, si lo vas a usar para hacer un picante, el pH no importa. Sin embargo, la acidificación ayuda a que el queso, perdón, a que el suero se mantenga y no se ponga malo. Entonces, es importante que cuando estés haciendo el queso, lo prenses para que el queso, cuando esté prensado, bote agua y tenga una densidad específica, que esté ya duro. Y simplemente cuando lo estás secando al ambiente, el queso se va a ir secando, va formando la corteza, pero como no tiene sal, ¿verdad? No pudiera ser víctima de contaminación cruzada. Otro aspecto que otra cosa que puedes lograr para compensar la falta de sal es de lograr en el queso un nivel adecuado de acidez. Entonces, ese nivel de adecuado de acidez te va a ayudar a preservar el queso, aunque no tenga la sal. La sal y la acidez lo ayudan, pero si no tiene sal, bueno, ok, no hay problema. Entonces, así que logra una cuajada un poco más ácida. Una consulta adicional. ¿Qué recomienda para mejorar el sentido del gusto y poder diferenciar distintos sabores de quesos? Bueno, para mejorar el sentido del gusto del queso, puedes hacer varias cosas, ¿no? Perla, puedes aumentar el nivel de sal, un poquito, tampoco tanto porque es desagradable. Entonces, puede mejorar, al ponerle la sal, mejora el sabor. ¿Ok? Puedes utilizar saborizantes. ¿Ok? Pero sobre todo, puedes lograr, y lo acabo de decir, puedes lograr, cuando haces el queso, combina las bacterias lácticas, porque las bacterias lácticas van a ayudar a la proteólisis, van a ayudar a la lipólisis, y dependiendo de para mejorar el sentido del gusto, ya te la comenté, ya te la contesté. Y aquí me preguntan otra. ¿Cómo es que? Al primer corte de la cuajada, el suero es verdoso. Conforme aumento los cortes, el desuerado se vuelve lechoso. ¿Cómo evito eso? Tienes que manejar con más cuidado la cuajada, Perla. ¿Ok? Ya yo lo comenté anteriormente, en la pregunta que contestamos. Cuando hagas el corte, manipula suavemente al principio y después le vas dando, en la medida que la cuajada vaya liberando suero, la cuajada se va haciendo más compacta y ahí puedes revolver un poco más rápido. ¿Puede hacerse queso mozzarella con vinagre de manzana en lugar de vinagre blanco? Esa pregunta me la hicieron en el canal. Bueno, no es lo mejor, pero sí se puede hacer queso mozzarella utilizando vinagre de manzana en lugar de vinagre blanco. El vinagre se utiliza en el proceso de cuajado. ¿Por qué? Para acidificar la leche y así coagular las proteínas. ¿Qué pasa? Que esa acidificación tiene que estar en un rango. Si se coloca demasiado ácido, la mozzarella no va a cuajar, no va a estirar. Y si se coloca demasiado poco vinagre, la mozzarella tampoco va a estirar. El tiempo es amigo, perdón, el tiempo es amigo de los buenos negocios y enemigo de los malos. Eso lo dijo una persona que yo admiro mucho, que se llama Warren Buffett. Warren Buffett es un corredor de bolsa muy famoso y es un viejito que tiene una compañía que se llama Berkshire Hathaway. Tiene una historia muy bonita y se los invito a verla para que para que la entiendan, ¿no? Entonces, esta frase, como les digo, quiero analizarla, como siempre, en dos contextos, en el contexto empresarial y luego en el contexto adaptado a los quesos artesanales. En el contexto empresarial, esta frase de Buffett destaca la importancia
y la calidad